Soy Iker Isaibensor Casales del grupo segundo A. Yo soy Brandon Ramos Valdés. Yo soy Luis Ramos. Soy Alberto Terrazas Mancinas. Soy Maximiliano Carrasco Porras. Hola, yo soy Caleb Trejo Pérez y hoy vamos a hablar del calentamiento global y el gas metano. Bueno, ¿qué es el calentamiento global? Si queremos hablar del calentamiento global, tenemos que hablar del efecto invernadero. ¿Qué es el efecto invernadero? Son los gases dentro de la atmósfera que rechazan parte de la radiación emitida por el Sol. Eso nos ayuda a nosotros a mantener la temperatura en el planeta que sea adecuada. Entonces, ¿por qué es malo? Bueno, aquí les voy con causas del calentamiento global. La causa mayormente es porque nosotros, los humanos, emitimos muchos gases que se quedan acumulando en la atmósfera, como el dióxido de carbono. Eso hace que la temperatura del planeta incremente más de lo necesario y provoque lo que popularmente llamamos calentamiento global. Bueno, ahora les hablaré de las consecuencias del calentamiento global. Bueno, número 1, el derretimiento de polos y el aumento del nivel del mar. Es la más popular hasta el momento, supongo que la mayoría los conoces. El calor derrite los polos y con eso aumenta el nivel del mar. Número 2, desertificación y cambio en los ecosistemas. El calor provoca un cambio en los ecosistemas, o sea, literalmente los vuelve desiertos. Eso nos va a la siguiente consecuencia, que es la extinción de especies. La número 3, el cambio en los ecosistemas hace que las especies, que los animales, que están en estos hábitats se tengan que adaptar a un nuevo hábitat y algunos tal vez no lo hagan. Eso provoca la muerte. ¿Y qué es eso? Extinción de especies. Número 4, muchos fenómenos naturales. ¿Qué me refiero con esto? Desastres. Huracanes, sequías, terremotos no. Pero entre huracanes y sequías creo que eso sí los puede provocar el calentamiento global. Y eso serían 4 consecuencias que provoca el calentamiento global. El gas metano es un gas incoloro, inodoro y muy inflamable. Es más ligero que el aire. Y en la naturaleza se produce por la descomposición de la materia orgánica. El metano se produce por la descomposición o putrefacción de la materia orgánica y puede introducirse en la atmósfera tanto por procesos naturales como la descomposición de la materia en los pantanos, las filtraciones de gas en los depósitos del subsuelo, a la digestión del alimento del ganado o por actividades humanas como la producción de lubricantes y gas, el cultivo de arroz o la gestión de los residuos. Como podemos ver desde la gráfica de acá abajo, el metano representa aproximadamente el 35% del incremento de la temperatura mundial desde la industrialización. Además, el año pasado las emisiones aumentaron a niveles históricos por segundo año consecutivo. La mayor parte de los países se comprometieron a reducir sus emisiones totales de gases de efecto invernadero, entre otros el metano, como aparte del Acuerdo de París. Además, 125 países firmaron un compromiso mundial sobre el metano, pero los compromisos, por no hablar de la política, todavía no son insuficientes para lo que se necesita. El metano entérico producido por un rumiante está positivamente relacionado con la cantidad de alimentos ingeridos. Por eso el ganado vacuno genera mayor cantidad que los pequeños rumiantes, ovino y caprino, y por ello suele ser culpabilizado en mayor medida por sus emisiones. La actividad ganadera produce entre 15 y 20% de gas metano y en esa también participan varios tipos de bacterias. Estas degradan la celulosa en glucosa, que se transforma formando metano, en el que se procesa, transformando en gas y no se aprovechó por el animal. Hoy les voy a comentar unas características del gas metano. Primero, es incoloro, inodoro e invisible para el ojo humano.
Segundo, es responsable del más del 25% del calentamiento global. Tercero, es 84 veces más dañino que el CO2 durante 20 años después de su emisión en la atmósfera. Las fuentes de mayor emisiones de metano son, primero, el sector energético, segundo, el sector agrícola, tercero, los desechos. Gracias. Como podemos ver en la siguiente gráfica, el metano desde 1970 a 2015 ha aumentado 2.5 miles de millones de gigagramos, mientras que el dióxido de carbono ha aumentado 20.5 millones de gigagramos. Es una amplia diferencia, lo que nos muestra cómo el dióxido de carbono ha aumentado mucho más desde 1970 a 2015, los que nos hace ver que el principal problema es el dióxido de carbono, aunque el metano haga 80 veces más daño. Entonces, el problema son nosotros. Los animales han estado aquí desde siempre. Bueno, al menos desde antes de que nosotros. Nosotros somos el que cuando llegamos arruinamos el planeta. Y tal vez no la humanidad, sino nuestras generaciones son las que han arruinado el planeta. Los animales, como lo decía, viven aquí desde antes que nosotros. Ellos no tienen la culpa. Ellos siempre han producido metano, lo que hizo que producieran más metano es el aumento de la ganadería y su explotación. Pero el dióxido de carbono aumenta mucho más rápido. Y aunque el metano haga más daño, lo que tenemos que pagar ya es el dióxido de carbono. El metano hay que disminuirlo un poquito, o sea, no explotar la ganadería. Y el dióxido de carbono hay que pararlo, pero ya. Bueno, pues por mi parte eso sería todo. Muchas gracias. Cámara, acción. Buenas tardes, yo soy Caleb Trejo, mi compañero Alberto Terrazas Mancinas y mi compañero detrás de cámara Luis Iker. Vamos a hacerle una entrevista, si es con su permiso. Claro que sí. Unas preguntas antes. ¿Cuál es su nombre? Mauro Parada. ¿A qué se dedica? Me dedico a la ganadería. Muy bien. ¿Qué es para usted el calentamiento global? El calentamiento global es cuando se está aumentando la temperatura en nuestro planeta a partir de las actividades que hacemos como personas. Gracias. En su opinión, ¿en qué afecta el planeta? Pues que todos los seres vivos nos gusta vivir en cierta temperatura. Entonces tanto las plantas como los animales, cuando cambia la temperatura, ya nos vivimos de manera diferente. Algunos para bien y otros para mal. ¿Qué son los gases del efecto invernadero? Los gases de efecto invernadero son aquellos gases que hacen que la temperatura de nuestro planeta no se pueda regular. Es decir, entra el calor del sol, pero ya con los efectos invernaderos, nuestra capa de ozono no permite que salgan la temperatura, entonces por eso aumenta la temperatura en la Tierra. Entran los rayos del sol, pero estos gases hacen como que una cápsula y no permiten que se rebote igual. ¿Qué afecta el calentamiento global en su trabajo? Pues de muchas maneras. Como todos los que producen alimentos, la ganadería es producir alimentos, dependemos del clima. Entonces el clima depende de la temperatura del planeta. Ya es que los huracanes, pues es porque hace mucho calor en el mar. Los fríos muy intensos, tiene que ver siempre con la temperatura. Entonces todos los seres vivos, como te decía, siempre se ven afectados por 1 o 2 grados de diferencia de temperatura. Y el clima afecta a estos seres vivos. ¿Cómo hacer para prevenir el calentamiento global?
Pues tenemos primero que conocer que nosotros somos causantes de alguna manera de ese calentamiento global. Entonces hay que revisar nuestras actividades diarias para ver qué podemos corregir y disminuir esta emisión de gases de efecto invernadero y evitar que haya calentamiento global. Entonces procurar hacer actividades más naturales, por decirlo, y no consumir tantos combustibles. Y si hacemos eso en nuestro día a día, pues podemos ayudar a disminuir el calentamiento global. ¿Qué es el gas metano? El gas metano es el gas que se produce cuando se descompone las plantas, ¿haz de cuenta? Entonces, cuando las plantas o los alimentos se descomponen, emiten este gas metano, que es muy buen combustible, por cierto. ¿Cómo afecta el gas metano al calentamiento global? De manera sencilla, digamos, el gas metano, que es lo que se produce desde siempre, digamos, porque se descompone la materia orgánica, o sea, los alimentos o los seres vivos, este gas se va igual a la atmósfera, nomás que es como que muy grueso, por decirlo, es muy denso, y es de los gases que no permiten que se vaya el calor, cuando llega el sol aquí a la Tierra y que se emite el calor, es de los gases que no permiten que se vayan, así como el CO2, ya es que nosotros cuando respiramos, también es el dióxido de carbono, ese también es así. Muchas gracias. La web corta que es el gas metano. Pues mira, el gas metano es un gas que, si lo vemos como algo bueno, lo podemos utilizar de muchas maneras. Se puede consumir, en sí el gas metano lo pudieras usar en tu casa, para la cocina, para producir energía. Ahorita ya puedes utilizarlo si lo captas en algunas bolsas, no sé si lo han visto alguna vez, en algunos establos o en algunas plantas de tratamientos de aguas, en donde tienes todos los sólidos. Ahí los guardas como que en un globo, digamos, muy grande, o en depósitos, y ese gas se puede estar utilizando para las actividades diarias. Entonces ahorita que te comentaba que nosotros podemos reducir el consumo de combustibles fósiles, esa es una forma de que puedas recuperar ese gas y reutilizarlo. Muy bien. Gracias por darnos esta entrevista, agradecemos su tiempo.